A menudo preguntan, ¿creo en Dios? ¿Uso mi fe? ¿Estoy firme en sus promesas? ¿Por qué no estoy viendo la manifestación de mi sanidad? ¿Y qué fue lo que realmente me llevó al momento de escribir mi nuevo libro y enseñar esta serie? Es que en nuestra propia iglesia en Moscú, donde a lo largo de los años hemos visto milagro tras milagro tras milagro, de repente tuvimos un periodo de tiempo en el que varias personas que estaban firmes en la fe en realidad murieron. No sanaron ni recibieron su manifestación. Y la gente preguntó por qué si tenían fe. Estábamos de acuerdo en oración, parecía que estaban haciendo todo bien. ¿Por qué no recibieron la manifestación de sanidad por la que estaban creyendo? Y estas son preguntas muy sinceras y son preguntas que merecen una respuesta. Creo que mi objetivo y llamado es brindar enseñanza confiable. Así que, comenzando hoy y en los próximos 9 episodios, quiero hablar sobre las razones por las que la gente no recibe sanidad. Cómo cerrar la puerta a la enfermedad en tu vida, o como yo digo, puntos de entrada que el diablo usa para acceder a ti. Quiero responder por qué los cristianos se enferman y cuál es el papel de la redención en la liberación y sanidad. ¿Qué compró Jesús en la cruz? ¿Qué se requiere para que alguien reciba sanidad física y mental? Es normal que al enfermar la gente pregunte por qué. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y he aprendido que realmente hay razones. Muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo, las personas inadvertidamente han abierto una puerta para que el diablo tenga acceso a ellas. Efesios 4:27 dice, no den lugar al diablo. La palabra lugar en griego es topos. Describe un lugar físico y geográfico real. Es un lugar geográfico. La palabra griega topos es el origen de mapa topográfico. Es un lugar real en el mapa o un punto de entrada. El diablo está buscando una manera de acceder a las personas y si la puerta no está cerrada, encontrará la forma de entrar en tu vida. Y quiero regresar al libro de Génesis para ver la primera vez que alguien le dio un punto de entrada al diablo. Y eso nos lleva a Génesis 2, donde Dios concluyó la creación y su último acto fue crear al hombre. Ese fue el mayor logro de la creación. La Biblia dice en Génesis 2:15 que Dios puso al hombre en un jardín ideal. Era un lugar completamente libre de muerte, libre de la maldición, libre de cualquier maldad u oscuridad. No había enfermedad, no había dolencia, no había padecimientos, no había pobreza, había abundancia. Para conocer el plan original de Dios para el hombre, solo debes volver al jardín. Para ver el deseo de Dios para la humanidad, Él quería que fuera bendecida y viviera en un entorno ideal. En Génesis 2:15 se dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el Edén para que lo labrara y cuidara. Ahora, si estás usando tu Biblia, y espero que así sea, quiero que subrayes o encierres en un círculo esa palabra guardar, porque es realmente importante. Esta palabra guardar es una palabra de protección. Significa guardar, proteger, construir un cerco alrededor o proteger, así que podrías traducirlo como lo puso en el jardín para labrarlo. Y para guardarlo, protegerlo, cercarlo o protegerlo, la única razón para usar esta palabra es si alguna fuerza siniestra intentara entrar al jardín. Así que Dios claramente le advirtió a Adán. Así que algo que necesitas saber sobre Dios es que Dios siempre te advierte de lo que necesitas saber. Y el hecho de que se use la palabra guardar en este versículo, que significa guardar, vigilar, proteger o cercar, significa. Dios ya había comunicado, amigos, no hay mejor comunicador. Dios siempre asegura que sepamos lo necesario. Y Dios le había comunicado a Adán, el diablo está allá afuera, va a intentar entrar aquí, ahora te puse en el jardín, es ideal. La palabra jardín significa algo placentero y encantador. Era increíble, ideal, más allá de nuestra imaginación. Eso es lo que Dios da. En Santiago 1:17 se dice que todo buen don viene de lo alto, de Dios. Cuando Dios creó el jardín era perfecto, el lugar ideal.
No había pecado, enfermedad, dolencias, problemas ni conflictos. Todo era ideal. Y Dios le dijo a Adán, ahora es tu trabajo cuidarlo, tienes que protegerlo, tienes que ponerle un cerco, tienes que asegurarte de que el diablo nunca entre aquí. Así que Adán estaba completamente informado de que había un enemigo que intentaría entrar y era su trabajo asegurarse de que el enemigo fuera bloqueado. Así que no podría tener acceso ni punto de entrada. Las Escrituras dicen que Dios permitió a Adán comer de todos los árboles del jardín, menos uno. Y él dijo, el día que comas de ese árbol, morirás. Y llegó un día en que Eva fue seducida por la serpiente. Ella tomó el fruto y lo comió. Y cuando Adán lo vio, supo lo que ella había hecho y supo que si él hacía lo mismo, moriría espiritualmente. Él abriría una puerta o facilitaría la entrada del enemigo al jardín. Pero él amaba tanto a su esposa que eligió unirse a ella en lo que había hecho. Y cuando Adán extendió la mano para tomar ese fruto y le dio una mordida, en un instante la puerta se abrió de par en par. Fue como si se hubieran abierto las compuertas y se le hubiera dado al diablo un punto de entrada. El diablo estaba afuera, al acecho, esperando este momento. Y cuando se abrió esa grieta, cuando se abrió esa puerta y se le dio un punto de entrada, la muerte irrumpió en el jardín. Ahora les voy a leer de mis notas. He escrito esto con mucho cuidado porque quiero que realmente entiendan lo que sucedió en ese momento. Imaginen una represa enorme que se agrieta y rompe bajo presión, cediendo con un rugido ensordecedor mientras su estructura se destruye y libera una poderosa pared de agua. El torrente burbujea y arrastra escombros en su agitado curso. Y como una fuerza implacable de la naturaleza, el agua se extiende por el paisaje, inundando campos, caminos y edificios. Y habiéndose liberado de los confines de la presa que antes la contenía, las aguas continúan extendiéndose y dejan un rastro de destrucción a su paso, mientras el agua lo envuelve todo en su camino, arrancando árboles, destruyendo estructuras hechas por el hombre y borrando paisajes familiares. Eso es exactamente lo que sucede cuando Adán extendió la mano y tomó de ese fruto. Igualmente, una represa puede romperse y soltar una corriente que arrasa con todo. Cuando él extendió la mano y tomó de ese fruto y transgredió el mandamiento de Dios y no hubo nada accidental en ello, él entendía exactamente lo que estaba haciendo. En ese momento, cuando la puerta fue abierta de par en par por la transgresión de Adán, fue como si una represa espiritual se hubiera roto y de repente la tierra fue envuelta por una presencia maligna y oscura que rápidamente comenzó a distorsionar, pervertir y retorcer todo lo que Dios había creado originalmente para ser bueno. Y con esa represa rota y la puerta completamente abierta, la misma esencia del mal comenzó a consumir todo a su paso, y la oscuridad desplegó sus tentáculos en cada esfera del planeta. La oscuridad latía con una energía insidiosa y exudaba un aura de malevolencia mientras el mal se extendía y llenaba la tierra con su esencia terrible, una presencia que traía consigo muerte y destrucción. Por la puerta abierta por la transgresión voluntaria de Adán, la muerte entró al mundo con gran intensidad. Quiero que veas que esta muerte inundó el mundo. Una vez que se proporcionó ese punto de entrada, el diablo estaba esperando y necesitas saber que el diablo siempre está buscando una manera de acceder a tu vida. Puede que no sientas que vives en el Edén, pero tu vida es un regalo de Dios, así como Dios le dijo a Adán, que cuidara el jardín, que lo protegiera, que construyera un cerco a su alrededor, que lo resguardara, que lo protegiera. Tienes una responsabilidad divina dada por Dios para proteger tu vida. El enemigo está buscando una manera de entrar. Y cuando llegamos a Génesis 3:17, esto es lo que leemos. Dios le dijo al hombre y a Adán Dios le dijo, porque has escuchado la voz de tu esposa y has comido del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él.
Maldita será la tierra por tu causa, y la palabra maldita significa maldecir de manera amarga y horrible. No es lo que Dios hace. Dios es un dador de bendiciones. Todo don bueno y perfecto viene de lo alto. Ahora una maldición y la muerte entraron por ese acceso a la tierra y de inmediato comenzaron a extenderse por el planeta, maldiciendo y maldiciendo de manera horrible y amarga todo lo que tocaba. Y la Biblia dice, maldita será la tierra por tu causa, y esta palabra, tierra, describe no solo el planeta o la tierra misma, sino todo lo que está en el ámbito terrenal. Todo fue tocado de repente por el espíritu de la muerte. El versículo dice, por tu causa. Algunos creen que dice, maldeciré la tierra por lo que hiciste, pero no significa eso. Las palabras por tu causa se traducirían mejor como, maldita es la tierra a causa de ti. Maldita es la tierra por lo que has hecho. Dios les había advertido de antemano, si abren la puerta, será un momento triste porque la muerte va a entrar de golpe. Y como resultado, Dios les dijo en Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. La palabra espinos, escuchen esto, describe espinas, arbustos espinosos o situaciones peligrosas, dañinas y punzantes. Y esta palabra se usa figurativamente para describir enemigos peligrosos. Piénsenlo. Hasta ese momento las espinas no existían en las rosas. Las rosas solo eran hermosas, pero de repente esas rosas tan bellas fueron maldecidas con espinas. Eran dolorosas al tocarlas. Este versículo dice que las espinas surgieron y la tierra se volvió un lugar peligroso, lleno de enemigos. Y cardos, y la palabra cardos es una palabra que describe algo que está creciendo fuera de control. Así que ahora este maravilloso refugio llamado el Jardín del Edén, que fue creado por Dios de manera hermosa e idílica para el hombre, de repente está lleno de arbustos espinosos y cosas horribles, está fuera de control. Ocurrió al instante cuando la muerte lo tocó. De repente todo lo que Dios creó se deformó, retorció y pervirtió. Y de nuevo en Génesis 3:17 Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. Literalmente significa por lo que has hecho. Lo que significa que fue la desobediencia de Adán la que abrió la puerta al diablo, proporcionando un punto de entrada por el cual la muerte irrumpió en la tierra. Pero al inicio no era así. Desde el principio fue idea de Dios, fue el plan de Dios, fue la voluntad de Dios que el dolor fuera completamente desconocido. Ese era el plan de Dios. Pero con un solo acto de desafío de Adán se abrieron las compuertas y la muerte entró en todo el tejido de la existencia terrenal. Aún vemos hoy las consecuencias que vienen de ese momento original de desobediencia. Pero nada de esto fue parte del diseño original de Dios. Y hoy, cuando miras el mundo en todas partes, puedes ver la presencia malévola de la muerte. Y se manifiesta de tantas maneras diferentes: derramamiento de sangre, enfermedades, terremotos, hambrunas, hambre, asesinatos, pestilencia, perversión, enfermedades, conflictos, guerra. Ninguna de estas cosas existía antes de la transgresión de Adán. Esto es consecuencia de que Adán abrió la puerta y permitió la entrada de la muerte que buscaba cómo entrar. Nada de eso, absolutamente nada de eso, es obra de Dios. Y de hecho, la muerte se volvió tan omnipresente que leemos en Romanos 12, versículo 5, por lo cual la palabra por lo cual en griego es dietauito. Significa como resultado de esto o en consecuencia, así como por un hombre, a través de Adán el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres. La palabra muerte proviene del griego thanatos, palabra que significa muerte física o espiritual, y se usaba para sentencias de muerte. En este momento el espíritu de la muerte entró en el mundo, muerte física, muerte espiritual y, literalmente, se dictó una sentencia de muerte. Todo en el ámbito natural, wow.
Es entonces cuando surgen el derramamiento de sangre, enfermedades, terremotos, hambrunas, asesinatos, pestilencia, perversión, discordia y guerra. Empiezan a estropear la creación, pero nada de eso existía antes de la transgresión de Adán. Eso es simplemente asombroso. Romanos 5:17 dice que la muerte reinó, y esa palabra significa gobernar como un rey. Y amigos, ha estado reinando desde ese tiempo hasta el presente, excepto para aquellos que han nacido de Dios. Y se nos dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. También se nos dice en Romanos capítulo 5, versículos 17 y 21, que nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la abundancia de la gracia de Dios y la justicia de Dios, el don de la justicia. Y ahora, en lugar de que la muerte nos domine, se nos ha dado la ventaja. Y aquellos de nosotros que hemos nacido de Dios, tenemos la capacidad de vencer todo lo que hay en el mundo, incluyendo el espíritu de muerte y todas sus consecuencias. Eso significa que no tenemos que tirar la toalla y simplemente rendirnos ante la enfermedad. No tenemos que tirar la toalla y rendirnos ante la pobreza. Dios anhela algo mejor que eso para nosotros. Dios quiere restaurarnos al jardín, a una vida que sea abundante. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida abundante. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Y cuando ves lo que pasó cuando Adán abrió una puerta en el jardín, puedes ver de inmediato la actividad del enemigo, matar, robar y destruir. Entró con su comportamiento retorcido y empezó a pervertir lo que Dios creó. Que cuando somos salvos, somos liberados del reino de las tinieblas, trasladados al reino del amado Hijo de Dios, y se nos da una fe que nos permite superar el sistema y superar el espíritu de muerte que hay en el mundo. Y eso significa que podemos vencer las enfermedades, podemos vencer la dolencia, podemos vencer cualquier forma de malestar y podemos mantenernos firmes, caminar y disfrutar de la salud divina que Jesús compró para nosotros en la cruz. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no abrirle una puerta al diablo para que entre y nos aflija. Ahora, ahí lo tienes, la Biblia nos dice que por las llagas de Jesús fuiste sanado, no que vas a ser sanado, fuiste sanado, te pertenece. Ahora, tu trabajo es mantener tu sanidad y si la pierdes, pregúntate, ¿qué hice? ¿Abrí una puerta? ¿Di un punto de entrada? Y en esta serie vamos a identificar 7 puntos de entrada principales que el diablo usa para acceder a la vida de las personas. Y te estoy enseñando esto porque quiero ayudarte y quiero que estés sano y que seas sanado. ¡Wow! Este es un buen comienzo. Vuelvo en un momento y oraré por ti. Alguien ha hecho la pregunta, ¿el llamado de Dios se supone que debe hacerme feliz? Bueno, no me gusta esa palabra feliz, porque la felicidad es una emoción que va y viene. Yo digo que ser feliz es como las ondas en la superficie de un lago. A veces el lago está tranquilo, a veces tiene ondas y a veces el agua está muy agitada. Todo depende del viento o de la presión externa. El viento y otras variables pueden alterar la superficie de un lago. Pero en el fondo del lago normalmente hay una corriente que fluye y es constante, sin importar lo que pase con las presiones externas. Y eso es el gozo. Puedes tener gozo sirviendo al Señor, no importa lo que esté pasando, puedes tener gozo. Y Pablo les dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha aflicción, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses fueron muy perseguidos. A pesar de todo, quizá no eran felices, pero tenían un gozo profundo y constante. Eso es lo que Dios desea para ti. Sí, puedes tener gozo mientras cumples el llamado de Dios en tu vida. El diablo busca cómo entrar a tu vida. Si no cierras todas las puertas, lo logrará.
En la serie de 10 partes de Rick Renner, Puntos de Entrada, cómo evitar que el diablo te ataque con enfermedades, aprenderás a caminar en tu sanidad, disfrutarla y mantener cerradas permanentemente las puertas al diablo. Rick te mostrará cómo vivir bajo la protección de Dios, identificar puntos de entrada ocultos, cerrar la puerta a la ignorancia y reclamar la salud que Jesús te dio. Disponible en formato digital o físico desde $20, esta serie te ayudará a detener al diablo. Además de esta serie de enseñanzas, te estamos ofreciendo el libro más reciente de Rick, Todo lo que necesitas saber sobre la sanidad, por $, y Hay una luz al final de tu túnel de Mike Clark por $20. Estos libros serán tu hoja de ruta para caminar en la sanidad que Jesús compró para ti. Ordena estos poderosos libros hoy mismo. No te pierdas esta oferta especial. La serie Puntos de Entrada, cómo evitar que el diablo te ataque con enfermedades, y los libros, todo lo que necesitas saber sobre la sanidad, y Hay una luz al final de tu túnel. Ordena en Renner.org, llama al número en pantalla o escanea el QR, hazlo ahora en línea o por teléfono. Bueno, hoy hemos cubierto mucho material, pero cuando regresemos mañana vamos a ver eso. La gracia de Dios en tu vida ha destronado el dominio de la muerte. Y amigos míos, ahora se les ha dado la ventaja. Tienen una fe que literalmente supera el sistema. Mañana va a estar muy bueno. Padre, gracias en el nombre de Jesús porque quieres que tengamos una vida abundante. Señor, no quieres que la muerte ni sus consecuencias actúen en nosotros. Nos libraste del reino de las tinieblas y nos llevaste al reino de tu Hijo amado, donde hay luz y vida, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Recuerda Eclesiastés 8:4, donde está la palabra del Rey, hay poder. Gracias por acompañar a Rick Renner hoy. Para más información sobre los ministerios y recursos Renner, visita renner.org. Dale like, suscríbete y comparte para que más personas vean este video.